Hola, a ver, ¿a quién no le ha pasado alguna vez? Tienes un dolor, te tomas un paracetamol y nada, cero efecto. La frustración es tremenda, la verdad. Pero bueno, antes de lanzarse a por otra pastilla, vamos a ver una guía, una especie de estrategia para usarlo bien, de forma segura y sobre todo para que funcione. Es que es la historia de siempre, ¿verdad? Ese dolor de cabeza que no se va, ese malestar, esa fiebre que sigue ahí. Te tomas el paracetamol con toda la fe del mundo y después de un rato todo sigue exactamente igual. Y te preguntas, ¿pero qué pasa aquí? ¿Es que a mí esto no me funciona? Pues por suerte la respuesta suele ser mucho más simple de lo que parece. Venga, vamos a empezar por el principio, por lo más básico. Porque antes de echarle la culpa al fármaco, lo primero es revisar si la estrategia de uso ha sido la correcta. Y es que aquí está el kit de la cuestión. Muchísimas veces, pero de verdad, muchísimas, el problema no está en la pastilla, sino en cómo y cuándo nos la hemos tomado. Es el fallo más habitual y, afortunadamente, el más fácil de corregir. Hay dos puntos clave, dos comprobaciones súper rápidas. Lo primero, la dosis. ¿La cantidad era la correcta para una persona adulta? Generalmente hablamos de 500 miligramos o de 1 gramo. Y segundo, y casi más importante, la paciencia. El paracetamol no es un interruptor de la luz, necesita su tiempo. Hablamos de entre 40 y 60 minutos para que alcance su máximo efecto. Así que juzgarlo a los 20 minutos, pues no vale. Ahora pongamos que se ha esperado el tiempo necesario y el dolor sigue ahí. La tentación, claro, es tomarse otra pastilla. Pues ojo, mucho cuidado aquí, porque justo en este punto entramos en un terreno peligroso, donde hay un límite invisible que nunca, jamás deberíamos cruzar. Y ese límite tiene un nombre. Se llama techo analgésico. Es un concepto fundamental que hay que entender. Significa, básicamente, que llega un momento en el que por más paracetamol que se tome, no se va a conseguir más alivio del dolor. Nada. Lo único que se consigue es aumentar, y de forma drástica, el riesgo para la salud. Y esta gráfica lo deja clarísimo, es súper visual. Fijaos, la barra verde, la del alivio, sube, sube y de repente se estanca, se queda plana, ya no sube más. Pero mientras tanto, la barra roja, la del riesgo de daño en el hígado, esa sigue subiendo en picado, de forma exponencial. La idea clave es esta, más no es mejor. En este caso, más es, sin duda, mucho peor. Y aquí está la cifra. El número que hay que grabarse a fuego. 4 gramos. Esa es la dosis máxima total que un adulto sano puede tomar en 24 horas. Pasar de ahí es, literalmente, jugar a la ruleta rusa con el hígado. No hay más. Muy bien, ya sabemos lo que no hay que hacer. Entonces, ¿cuál es el plan B? ¿Qué hacemos si el paracetamol, incluso tomándolo bien, no es suficiente? Pues es el momento de cambiar de estrategia y de pensar en el origen del problema. Y la primera pregunta que hay que hacerse es esta. ¿El dolor viene de una inflamación? Pensemos, por ejemplo, en un dolor de muelas, una torcedura, un golpe fuerte, un dolor menstrual. Si la zona está hinchada, roja, caliente, pues la respuesta es un sí rotundo. Y es aquí donde entran en juego otros jugadores. El paracetamol es genial, es fantástico para el dolor general y para la fiebre, pero su punto flaco es que como antiinflamatorio es muy flojo. Para eso están los AINES, como el ibuprofeno, por ejemplo. Son los especialistas en atacar el dolor que tiene ese componente inflamatorio. Eso sí, cada uno tiene su talón de Aquiles. Si con el paracetamol hay que vigilar el hígado, con los AINES la precaución principal está en el estómago. Para algunos dolores que son más persistentes, y esto es muy importante, siempre bajo supervisión de un médico o farmacéutico, se puede plantear la estrategia del reloj. Es muy sencillo. Consiste en ir alternando una dosis de paracetamol con una de ibuprofeno, por ejemplo, cada 4 horas. Así se mantiene el dolor a raya de forma más constante, sin sobrecargar el organismo con un solo tipo de medicamento. Pero seamos claros, la automedicación tiene un límite. Hay momentos en los que seguir insistiendo por cuenta propia no solo es que no sirva para nada, sino que puede ser peligroso. Hay que saber reconocer cuándo hay que parar y levantar el teléfono para pedir ayuda. El mensaje es así de directo. Si después de haber tomado el paracetamol correctamente e incluso haber probado con un antiinflamatorio, el dolor sigue ahí, intenso, se acabó el experimento. Es el momento de consultar con un profesional. El médico podrá valorar qué pasa y, si es necesario, recetar algo más potente como el metamizol, que ya necesita receta y es para dolores más agudos. Y muchísimo ojo porque hay ciertas señales que ya no son de consulta, sino de urgencia. Si el dolor aparece de repente y es insoportable, como una explosión, si hay una fiebre altísima que no responde a nada, si se nota rigidez en el cuello o si el dolor es tan bestia que impide moverse, ahí no hay que dudarlo ni un segundo. Se dejan las pastillas y se va directo a urgencias. Venga, pues para ir terminando,
Vamos a condensar todo esto en unas pocas reglas de oro. Un pequeño manual de bolsillo para que la próxima vez consigamos un alivio seguro y sobre todo eficaz. Y una advertencia final que es importantísima. Cuidado con el paracetamol oculto. Muchos de los medicamentos que se compran para el resfriado o la gripe ya llevan paracetamol en su composición. Si se combinan con una pastilla de paracetamol, se puede estar duplicando la dosis sin ni siquiera saberlo. Y eso es muy, muy peligroso. Así que, para que quede grabado, hay 2 mezclas que están absolutamente prohibidas. Primero, paracetamol con otros antigripales que ya lo lleven, por el riesgo evidente de sobredosis. Y segundo, paracetamol con alcohol. Esta combinación es una auténtica bomba para el hígado, multiplica el riesgo de un daño grave. Y aquí está el resumen definitivo, los 5 mandamientos. 1. Respetar la dosis correcta y esperar al menos 1 hora. 2. Conocer y recordar el concepto de techo analgésico, que más no es mejor. 3. Si hay inflamación, pensar en los AINES. 4. Nunca mezclar medicamentos sin consultar a un profesional. Y 5. Aprender a identificar esas señales de alarma que nos dicen que hay que ir a urgencias. Al final, la conclusión es que manejar el dolor no es un juego de adivinanzas, no es ir probando pastillas a ver qué pasa, es una ciencia y requiere una estrategia. La próxima vez que aparezca un dolor, la pregunta es, ¿se están usando las herramientas disponibles de la forma más inteligente y segura posible? La respuesta, siempre con el consejo de un profesional sanitario, marca toda la diferencia. ¡Hasta la próxima!